Pues bien, vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de esta semana, esta segunda semana académica completamente en línea. Perspectivas contemporáneas de investigación en pensamiento social cristiano. Hemos hablado sobre el ecumenismo, sobre la crisis medioambiental y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor para algunos, un tema que realmente hasta cierto punto ha generado polémica, un tema que hasta cierto punto ha sido polémico, que es precisamente el ingreso básico universal. Para algunos, esto pudiera ser un ejemplo de incentivar o desincentivar, mejor dicho, ciertos comportamientos. Para otros es una urgencia y una necesidad, y es algo que se debe discutir y que está sobre la mesa, que de hecho su santidad, el Papa Francisco, en esta Pascua comentó, y cito textualmente: sé que ustedes, refiriéndose a los pobres y a los excluidos, han sido excluidos de los beneficios de la globalización, no gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus prejuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven al día sin ningún tipo de garantía legal que les proteja. Vendedores ambulantes, recicladores, feriantes, pequeños agricultores, constructores, costureros, los que realizan tareas de cuidado, ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento de pandemia y las cuarentenas se les hacen insoportables. Y concluye el Papa Francisco: tal vez sea tiempo de pensar, es la conclusión del Papa, en un salario universal que reconozca y dignifique los nobles e insustituibles tareas que realizan, capaz de garantizar y hacer realidad esta consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Precisamente haciendo eco de esta urgencia del Papa Francisco, es que vamos a discutir el día de hoy este tema del ingreso básico universal. Como ustedes pudieron haber percibido, el profesor Navarro no pudo encontrarse con nosotros, me pidió que les compartiera su disculpa. Lamentablemente tuvo que atender una reunión de emergencia en su trabajo en el gobierno de Argentina. No obstante, para hablar de ello, contamos con la presencia del maestro Alejandro Aguilar Nava. Él es maestro en ciencia política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Realizó una instancia de investigación en Sciences Po Lille. Fue responsable del área de investigación del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y actualmente es miembro del programa de doctorado en estudios de desarrollo, problemas y perspectivas latinoamericanas del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha trabajado de la mano con prestigiosas investigadoras en el campo de la ciencia política, como lo es el doctor Jean-François Proudhon, actual director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, la doctora Isabel Rousseau o el doctor Ilan Bisberg, ambos referentes nacionales para temas de diversas índoles en materia de políticas públicas, políticas sociales. Pues no me queda más que agradecer la presencia del maestro Alejandro y sin más preámbulo le cedo la palabra. Muchas gracias, David. Qué gusto poder compartir este espacio con la comunidad del IMDOSOC. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Alejandro, yo sí. Estupendo. Pues es un gusto estar en este espacio y es un gusto hablar de este tema que personalmente me interesa mucho y al que le he dedicado algo de tiempo de estudio. Espero que la breve presentación que tengo para hoy sea un insumo sustancial que alcance después para que tengamos un buen intercambio
de preguntas y respuestas. Si hay cualquier problema con mi audio o algo por el estilo, o alguna duda, por favor no duden en interrumpirme y con gusto lo aclaramos. Bueno, el ingreso básico universal es la política de moda, pero no es una idea nada nueva realmente. Estaba repasando hoy en la mañana y la primera experiencia que hubo acerca de un ingreso básico universal fue en Inglaterra hace cerca de 200 años, en una pequeña comunidad rural, precisamente en un contexto histórico muy particular, en el auge de las guerras napoleónicas, en el cual Inglaterra se encontraba en un contexto de mucha penuria económica, y eso se reflejaba en las condiciones de vida de las personas más pobres. Y el ingreso básico universal surgió como una medida popular de legitimación de la clase gobernante, mediante el establecimiento de un cierto ingreso básico, que era una reforma de las leyes de los pobres que en ese entonces existían. Si ustedes recuerdan, las leyes de los pobres eran realmente dos. La ley que habilitaba a los pobres merecedores, ¿no?, que era una división muy particular de la sociedad, las viudas, los huérfanos, los ancianos, como merecedores de ayuda social. Y por el otro lado, la de los siervos o los trabajadores forzados, a los cuales trabajaban en latifundios y a los cuales el Estado les pagaba un cierto estipendio, que era un estipendio mínimo de subsistencia para que pudieran trabajar en los latifundios. Bueno, en esa época, de mucha penuria económica, se ideó por primera vez otorgarles sin distinción de si eran merecedores o no, de si trabajaban o no, a los pobladores de algunas comunidades rurales de Inglaterra un ingreso básico. Es universal en la medida en la que no hay condicionantes, es básico en la medida en la que cubre las necesidades fundamentales. Vamos a explorar, me pareció muy interesante empezar con esto poco de historia, porque es una idea que parece que es nueva, pero realmente es algo que ha estado en la historia de la humanidad ya con nosotros bastante tiempo. A ver si mi presentación reacciona. Ahí está. Vuelve a ser relevante el ingreso básico universal en estos momentos debido a una serie de problemas. Como pueden observar ustedes, la presentación la dividí en 3: problemas, fundamentos y perspectiva, ¿no? ¿A qué responde el ingreso básico universal? O sea, ¿cuáles son los problemas que lo originan? ¿Qué fundamentos, qué razones podemos dar para sostener una política, para algunos tan radical, para otros no tanto? También vamos a hablar de eso. ¿Y cuál es la perspectiva de una política como esta en un país como México, que es calificado como un país de ingresos medios, pero que en algunas regiones más bien parece un país de ingresos bajos? Entonces, empecemos por los problemas, que es la sección más pequeña de esta presentación. Aquí quiero rescatar una cita que me agrada mucho del Papa Francisco, que me parece que sintetiza muy bien los dolores del mundo, los problemas de la actualidad. Y dice: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo
que se puede usar y luego tirar. Este diagnóstico muy concreto es muy, muy concreto, pero me parece muy poderoso porque pone el énfasis en dos fenómenos modernos sumamente cruciales, o que tenemos que empezar a pensar de forma diferente. Por un lado, el fenómeno de la exclusión y la desigualdad, ¿no? Que a pesar de que ha habido crecimiento económico constante en un porcentaje muy grande de la población de los países, este crecimiento no ha beneficiado de forma igualitaria a todos los sectores de la población. De 10 pesos que se ganan, muchos pesos no van, muy pocos pesos van a las masas de la población que terminan excluidas del desarrollo. Y esto genera, además, no solo pobreza, que es el problema que más evidentemente podemos percibir, ¿no? Gente sin dinero para comer, gente sin dinero para vestir, o en términos más generales, gente sin dinero para vivir una vida digna, también desigualdad. Y vamos a ver que la desigualdad termina convirtiéndose en un problema más de fondo, incluso más relevante que la pobreza misma. La otra cosa que me encanta de esta cita, que sale a la luz de forma muy elocuente en las palabras del Papa Francisco, es que la vida se ha monetarizado de forma constante. Y esto va a ser muy interesante cuando hablemos de las críticas que se le hacen al ingreso básico universal, pero en pocas medidas tiene que ver con que ahora todo lo que tiene que ver con vivir una vida buena, una vida digna, cualquiera que sea la idea que podamos tener sobre eso, pasa por tener dinero. Y esto se refleja en una infinidad de dimensiones de la vida cotidiana actual. Por ejemplo, piensen ustedes en qué significa el narcotráfico para muchas comunidades del país. La posibilidad de adquirir recursos monetarios, no importa lo moral o lo inmoral de las acciones con las cuales se obtienen esos recursos, y después poder vivir una vida de lujos, una vida de bienestar, una vida de confort, a la que por principio todos deberíamos de tener derecho, estoy convencido yo, pero que solo es accesible a través de métodos, podríamos decir, inmorales. Vamos a hablar primero de la desigualdad como un problema planetario, pero antes de la desigualdad es un problema muy complejo en sí mismo porque es un problema que no es evidente. Lo que es evidente como problema social siempre es la pobreza. Y México es un país de pobreza extrema. Para botón de muestra, un par de datos muy concretos. El 48.8% de la población mexicana vive por debajo de la línea de pobreza por ingresos, según el Coneval en 2018. La estimación del Coneval para el presente año es que entre un 7 y un 9% más de la población ya cayó debajo de la línea de pobreza con el contexto de la pandemia, que es un problema aparte, pero a la luz del cual el ingreso básico universal adquiere nueva urgencia, en mi opinión. ¿Qué es 48.8% de la población mexicana? Podemos verlo de dos maneras diferentes. Por un lado, podemos verlo como 61.1 millones de personas, es decir, cerca de 5 veces la Ciudad de México. Llenaríamos 5 veces la Ciudad de México. Llenaríamos 611 veces el Estadio Azteca. Pero también podemos pensarlo de otra forma. Si agarráramos 10 mexicanos al azar, 5 estarían en condición de pobreza. Y de ellos, entre 2 y 3 estarían en condición de pobreza extrema. Es decir, no tendrían lo suficiente ni siquiera para alimentarse dignamente. Ya no vamos a hablar de educación, habitación, trabajo, alimentación pura. La pobreza extrema es un problema extremo en México.
Un dato de este año, para el 2020, entre el primer trimestre, o sea, enero, marzo, y el tercer trimestre, este es dato fresco, es pan caliente, aumentó la pobreza laboral, es decir, las personas cuyo trabajo no les da lo suficiente para mantenerse, aumentó de 35.7 a 44.5%, es decir, 9 puntos. Y al final vamos a cerrar con una reflexión que me gustaría que hiciéramos todos juntos acerca de la urgencia de tomar medidas radicales, políticas públicas radicales para combatir un contexto tan extremo como el que estamos viviendo, el de la pandemia, pero el diagnóstico es muy simple. Si la gente no tiene para mantenerse, va a seguir saliendo a trabajar y va a ser muy difícil controlar la pandemia si mantenemos un aflujo de gente en la calle alto. Si queremos que la gente deje de salir cuando no tiene necesidad de salir, hay que eliminar su necesidad de salir. Y esto implica repensar la forma en la que vamos a darles transferencias de dinero, ya sea bajo un esquema como el del ingreso básico universal o otros esquemas, ¿no? Los cómo podemos discutirlos, pero no podemos discutir la urgencia de asumir el reto de forma comprensiva y de forma total. Bueno, la pobreza extrema, les decía, es el problema que se ve, el problema evidente. Vamos a ver el problema subyacente. El problema subyacente es la desigualdad. Y muchas veces cuando se habla de desigualdad, la gente suele tender a tomar una posición relativamente negativa, ¿no? La desigualdad por sí mismo puede ser justificada, ¿no? Lo que no puede ser justificada es la desigualdad extrema en la que se vive. Mientras el 50% de la población mexicana vive en situación de pobreza y cerca de un 25% vive en situación de pobreza extrema, el 10% de la población más rica concentra más del 50% de la riqueza en México. Cuando hablamos de ese 10% más rico, y sobre todo el 1% más rico, no hablamos de ustedes ni de mí que vivo de una beca del gobierno para estudiar y algunas otras cosas, ni el trabajador promedio que puede ganar 20 o 30 o 40 mil pesos al mes. No, hablamos de las grandes fortunas, las grandes empresas. En México, la pobreza extrema es un problema distributivo. Es decir, no hay pobreza porque todos seamos pobres, sino porque la riqueza está concentrada en unas muy pocas manos que no fluye, como se supone desde un punto de vista económico mainstream, debería de suceder. La famosa teoría de la cascada de la riqueza se acumula, pero después va fluyendo como una cascada, escalones abajo. Es un problema sumamente grave en México. Eso no sucede. Y al contrario, la posibilidad de que una persona que nace en los estratos más bajos de la distribución por ingreso de la sociedad, suba a estratos superiores, es también sumamente difícil. Este es el contexto en el cual, de pobreza extrema, desigualdad extrema, ahondada por la pandemia, en el cual podemos empezar a pensar políticas radicales, como ahorita vamos a plantear. Ahora, cuando llegamos al punto de plantear una política pública, la que sea, una acción pública, la que sea, necesitamos siempre tener fundamentos. Y esto significa tener buenas razones para demostrar y justificar una buena política. Estos fundamentos se basan en una cosmovisión que tenemos de la sociedad, una cosmovisión que tenemos de la idea de la naturaleza humana, de la deseabilidad o no de ciertos problemas sociales, de buscarle solución, de la posibilidad que podemos vislumbrar de dar soluciones. Y quizá en un sentido poético me voy a permitir afirmar de la imaginación para soñar utopías, de construir mundos mejores. ¿Cuáles son los fundamentos de una propuesta como el ingreso básico universal? En primer lugar, vamos a poner la definición clara. ¿Qué es el UBI?
que son las siglas en inglés de Universal Basic Income, o ingreso básico universal. El UBI es un ingreso pagado por un gobierno a un nivel uniforme e intervalos regulares a cada miembro adulto de la sociedad. Es decir, el nivel está establecido y los intervalos regulares normalmente se piensa que sean mensuales, pero si un gobierno puede pensar que es mejor para fomentar el ahorro que sean bimestrales, será cosa de que los economistas hagan sus cálculos, o quincenales, como en México se acostumbra a que se pague el sueldo así. A cada miembro adulto de la sociedad, esto significa que es una forma de darle un contenido económico a la ciudadanía política. La ciudadanía normalmente se ha pensado como una dimensión únicamente política. Yo como ser humano soy un ser político en la medida en la que soy ciudadano mexicano. En la medida en la que se respalda con un ingreso, esta ciudadanía adquiere un cariz económico, y hay algunos teóricos que incluso hablan de ciudadanía económica. Y son cuestiones muy interesantes a las cuales voy a regresar al final de la presentación. El ingreso es pagado sin importar si la persona es rica o pobre. Esta es parte importantísimo del carácter universal del ingreso. Vive sola o en compañía, desea trabajar o no. Es decir, el ingreso no es básico universal, no es condicionado bajo ninguna circunstancia. No importa si eres Carlos Slim o el señor que vende periódicos a la vuelta de la esquina, ¿no? No importa si tienes 5 hijos o si tienes 2 hijos. No importa si estás buscando trabajo o no estás buscando trabajo. Eso es lo que lo distingue, por ejemplo, de algunos esquemas que existen como los seguros de desempleo, que existen en otros estados de bienestar. En México no tenemos algo parecido. Es algo que lo distingue también de sistemas, por ejemplo, de apoyos condicionados, como el ya extinto Prospera o las becas ahora Benito Juárez, que se les exigen a los beneficiarios que cumplan una serie de condiciones. Una visión desde el ingreso básico universal es sin condicionante. Todos lo reciben. En la mayoría de las versiones es proporcionado a todos los residentes permanentes de una comunidad, no solo a los ciudadanos. Estos son matices, y cuando hablamos del ingreso básico universal siempre estamos hablando del campo de las posibilidades, porque realmente, y lo voy a mencionar también después, muy pocos experimentos como este se han realizado. Y bueno, quizás sea el tiempo para empezar a innovar, ¿no? A quien ven en pantalla es un economista y teórico político belga que es el principal exponente del ingreso básico universal, Philippe Van Parijs. Y él se plantea 2 preguntas que le parece que son necesario responder para justificar la pertinencia del UBI. ¿Por qué otorgarlo a quienes no trabajan? Y esto es muy interesante porque con el ascenso de la clase burguesa en las sociedades industriales, cuando le tuvieron que arrebatar el poder político a la vieja nobleza que en ese entonces reinaba, la clase burguesa tuvo que inventarse una justificación de por qué iban a tener ellos el poder político. Y la justificación fue porque nosotros somos industriosos y trabajamos. Nosotros creamos valor. De ahí viene esta fuerte tendencia, esta fuerte idea política de que el trabajo es el producto de la riqueza y es el criterio mediante el cual se puede asignar, el criterio de justicia mediante el cual se pueden asignar recursos, se hace merecedor de prerrogativas, de dádivas, de bienes, ¿no? Ayer, hablándolo con un colega, él incluso me mostraba una cita de un crítico de la nobleza de esa época. Alguien me pregunta por el nombre del belga, se los anoto en el chat, Philippe Van Parijs. Yo tengo varios libros suyos en digital, es un deleite leerlos. Podemos arreglar algo para que el Indosoc los pueda poner de acceso. Hablando de esto, un crítico de la nobleza lo expresaba de forma, y estamos hablando del siglo XVII, XVIII,
los 1700, 18, 19, 1800, 1900. Y la crítica era, los nobles son una clase parasitaria, el único merecimiento que tienen es que se dieron el trabajo de haber nacido. Con el surgimiento de la clase burguesa, el trabajo se convirtió en la fuente principal de mérito. Y esto es algo que Van Parijs ha tratado de desmontar y tiene todo un argumento filosófico que me parece muy interesante y ahorita vamos a tocar. La otra gran pregunta que surge como interrogante es ¿por qué habría de darse un subsidio a los más ricos? ¿A Carlos Slim no le irá bien unos miles de pesos más? Bueno, yo creo que no lo notaría, ¿no? La respuesta aquí tiene el mismo fundamento filosófico, pero tiene implicaciones prácticas diferentes. Y lo adelanto brevemente. La implicación práctica diferente es que un esquema de ingreso básico universal solo podría ser verdaderamente efectivo bajo el criterio de o con prerequisito de una reforma fiscal sumamente progresiva. Esto quiere decir que las personas más ricas, y no me refiero a las personas que ganan 20,000 o 30,000 pesos al mes, que realmente son clase media, sino las personas cuyos ingresos se cuentan por cientos de miles y millones al mes, paguen sustancialmente más impuestos que las personas más pobres. Actualmente hay estudios muy interesantes acerca de cómo a través de impuestos indirectos las personas pobres terminan pagando más impuestos incluso que las personas ricas. Y esto es totalmente lógico porque se paga impuestos sobre el consumo, por ejemplo, el IVA, pero el impuesto sobre el consumo en alimentos es sustancialmente más grande para una persona que gana 10,000 pesos al mes que para una persona que gana 200,000 pesos al mes, ¿no? Una reforma fiscal progresiva tendría que jalar recursos de ese porcentaje de la población que se encuentra en la mera puntita de la pirámide y redistribuirlo hacia la base. En esa medida, el ingreso básico universal es una de las políticas más radicales en la búsqueda de atacar la desigualdad como un problema oculto detrás de la pobreza. Pero vamos a regresar al hilo de la discusión filosófica. Espero hacérselas interesantes. Yo sé que a veces esto es un poco un enrevesijo de argumentos. En los años 80 hubo un debate muy interesante entre nuestro ya mencionado Van Parijs, que sigue vivo, y el que entonces era el filósofo político más importante de su época y probablemente el filósofo político más importante del siglo pasado, que era John Rawls. Rawls es norteamericano. Y Rawls tenía una visión particular acerca de la justicia distributiva y la justicia social. Rawls decía que era un deber del Estado otorgar a la sociedad un estándar mínimo de bienes básicos que aseguraran un piso mínimo de dignidad en la vida. ¿Les suena un poco a pensamiento social cristiano esta mención de la dignidad? Bueno, Rawls era cristiano, era norteamericano, hay algo de eso, ¿no? Era muy liberal y toda la matriz liberal de los derechos humanos es realmente una matriz teológica de la dignidad de la persona secularizada. Entonces Rawls pensaba, con perdón a Rawls voy a hacer una cierta reducción de sus ideas. Decía, es un deber del Estado que le entreguemos a todos los ciudadanos una canasta básica que les permita vivir con dignidad. En una conferencia, Rawls se permite, alguien le pregunta, señor Rawls, ¿no cree que su propuesta es demasiado beneficiosa? ¿Qué tal
las personas que se dedican a surfear todo el día en las playas de Malibú, que son unos totales holgazanes, buenos para nada, unos hedonistas que solo quieren divertirse, a ellos también el Estado tendría la obligación de darles el apoyo, ¿no?, de los bienes básicos. Y Rawls respondió de una forma bastante predecible. Rawls respondió, no, a ellos no se les debería de dar ese apoyo. ¿Por qué? Porque los surfistas, y aquí lo pongo textual, no tendrían derecho a ningún ingreso proporcionado por el Estado porque no desean trabajar y el ocio que disfrutan es equivalente a la canasta básica de recursos que necesitan, ¿no? Rawls asume que los surfistas deciden canjear su canasta básica por tiempo de ocio, por el desear pasársela todos los días sobre las olas. Lo que intenta Rawls allí es hacer su teoría de la justicia, y que precisamente así se llama el libro. Aunque la conferencia en la cual habla de los surfistas es un poco posterior, lo que intenta hacer es volver su teoría de la justicia sensible al esfuerzo, tratando de responder un poco a esta idiosincrasia burguesa de el trabajo, el mérito como trabajo. Entonces, en el fondo, lo que Rawls está proponiendo es una visión productivista del trabajo, ¿no? Entre más trabajo, más beneficios vas a tener. Y al desear no trabajar, tu surfista estás prefiriendo el ocio y hay una equivalencia ahí entre el ocio y los recursos, ¿no? En esa misma conferencia, y el mismo Van Parijs se permite contestarle a Rawls en un artículo posterior que se llama ¿Por qué alimentar a los surfistas? Why the surfers should be fed, ¿no? ¿Por qué deberíamos alimentar a los surfistas? Van Parijs dice, bajo un esquema estricto, el UBI o cualquier otra ayuda social representa el beneficio monetizado de la porción del mundo que nos corresponde a cada quien por el hecho de ser personas. Entonces, dice Van Parijs, lo que estamos haciendo al vincular la ayuda social a la disponibilidad o no de trabajo es desligar la ayuda social del derecho que tenemos todos sobre el mundo en partes iguales y vincularlo al trabajo. Y Van Parijs propone un ejercicio mental que me parece muy, muy imaginativo. Y en general, a mí me gusta mucho leerlo porque es un filósofo muy creativo y además bastante fácil de leer. Van Parijs dice, imaginemos un estado hipotético en el cual haya un ingreso básico casi universal porque tenga el requisito de que estés trabajando para que recibas el apoyo. Y este ingreso básico está calculado a una tasa en la cual refleje el equivalente el beneficio de la explotación de la tierra. Esto, aunque suene un poco raro, es algo que ya existe. En Alaska hay un equivalente al ingreso básico universal y se financia con las utilidades de la explotación del petróleo. Entonces, por poner números así simples para completar el ejemplo, si se extraen 500 barriles de petróleo al año en Alaska y esos 500 barriles devienen $500, esos $500 se reparten por igual entre todos los ciudadanos del estado asociado de Alaska a la Unión Americana, ¿no? Pero dice Van Parijs, ¿qué pasaría si excluyéramos a los que no están trabajando? Como Rawls nos planteaba que se hiciera. ¿Y qué pasaría si después, en algún momento, de un año para otro, se descubre un gran yacimiento de petróleo y en vez de
de explotarse 500 barriles de petróleo, el siguiente año se explotan 5,000 barriles de petróleo. O aún más, 50,000, 100 veces más. Para ser justos, el ingreso tendría que multiplicarse por 100, porque el ingreso es el resultado de la explotación de los barriles, que regresa a los ciudadanos como una retribución, ¿no? Porque en fin de cuentas, el petróleo es propiedad de todos. El petróleo que está ahí en ese territorio. Pero si estamos excluyendo a los surfistas que no están trabajando de ese esquema, mientras que la utilidad de todos los ciudadanos está incrementando por 100, la utilidad de los surfistas permanece estancada en el mismo nivel. No pueden hacer que el día dure 36 horas para que surfeen más tiempo. El tiempo de ocio que tienen vale lo mismo. Para ellos se descubran 500 barriles de petróleo al año, o 5,000, o 50,000, o 500,000. ¿Ah? En ese sentido, se está violando su derecho al patrimonio natural que tienen como personas. Se está generando una injusticia en vez de una justicia. Rawls, con su énfasis productivista y su énfasis centrado en el trabajo, realmente está violando la calidad humana de las personas, de ser poseedoras, de compartir un bien común como es el petróleo, la tierra, los productos que de ella puedan derivar. Ese es el fundamento que ofrece Van Parijs para su teoría del ingreso básico universal. El bienestar de los surfistas se mantiene igual al cabalgar las mismas horas. Yo estoy convencido de que esta interpretación secular que hace Van Parijs es posible anclarla en el pensamiento social cristiano. Y advierto que aquí me estoy moviendo en terreno peligroso, porque como ustedes saben, yo le hago a la sociología del desarrollo y a la ciencia política, no a la teología. Pero de mi paso por el Indosoc y con mis colegas, algo se me pegó. Y voy a ofrecerles una interpretación que espero les sea interesante. Francisco Morales me pregunta cómo reducir el riesgo de que la idea de un ingreso básico universal mal orientado pueda volverse asistencialismo y clientela electoral. Voy a volver a eso al final de la presentación, pero me parece una pregunta sumamente atinada. La voy a tener muy en mente. A ver si mi presentación me hace caso. A mí me parece que el ingreso básico universal puede fundarse en un principio del pensamiento social cristiano que sabemos bien es el destino universal de los bienes. Y me gusta una cita de Populorum Progressio de Pablo VI, citando a San Ambrosio. Les leo. No es parte de tus bienes lo que tú das al pobre, lo que le das le pertenece. Yo le agregaría ya le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Este principio moral establece que la tierra ha sido legada a todas las personas, sin distinción alguna, por el hecho mismo de serlo. Ahora, en discusiones en el Indosoc, algo que me quedaba claro era el destino universal de los bienes no niega por principio la propiedad privada, ¿no? Y esto sería algo que lo distinguiría del comunismo, por ejemplo, ¿no? Como proyecto político de extinción de la propiedad privada y de expandimiento universal de la propiedad comunal, ¿no? En cambio, la concibe como grabada por una hipoteca social. ¿Qué es una hipoteca? Ustedes saben, necesitan un préstamo, piden una hipoteca, ¿no? Necesitan comprar un departamento, piden una hipoteca. Como metáfora, sirve bastante bien. La hipoteca social ilustra la función social de la propiedad privada, ¿no? Todos tenemos nuestra porción de propiedad privada como una suerte de préstamo, pero que debe de tener una función social tener propiedad.
una finalidad. No es un toma todo lo que puedas y guárdalo lo mejor que puedas y acumula hasta el final, sino tener una hipoteca social implica que adquirimos una cierta deuda social, que es el correlato de la hipoteca. Y esa deuda social es con los que menos tienen, con los más desfavorecidos. Lo ideal sería que todos pudiéramos partir de una condición lo más posible de igualdad, en la cual nuestra hipoteca social esté balanceada, la mía sea similar a la dotación que la vida me dio, que la de mi vecino, mi vecina, mi compañero, mi pareja. Y la propiedad privada, y me parece muy interesante, tendría que o el Estado tendría que facilitar los mecanismos para que la propiedad privada pudiera cumplir la función social última de velar por la dignidad de las personas. ¿Eso cómo lo asegura el Estado en términos modernos? A través de la recaudación de impuestos. Toma una cierta porción de la propiedad privada que nosotros tenemos expresada en dinero y la redistribuye a las personas y a las necesidades más urgentes de la comunidad en general y especialmente de las personas que con más precariedad viven y con menos incertidumbre se van a dormir, con menos certidumbres, quiero decir. Entendido así, entonces el ingreso básico universal, estoy convencido, puede ser una política radical sumamente útil para velar por la distribución equitativa de la riqueza, pero no la igualdad por sí misma, sino como una forma de dotar a todos de un piso mínimo de hipoteca social, como una forma de velar por el cumplimiento de la dignidad de las personas de cada quien, ¿no? Asegurar un piso mínimo de dignidad a través de transferencias incondicionales. Ahora, esto es el reino de las ideas y puede ser muy interesante, pero hay que ver cómo lo aterrizamos en políticas públicas concretas. Y afortunadamente a esto le sé un poco más que a la teología. En perspectiva, hay dos preguntas esenciales que nos permiten y que evaluar la posibilidad del V y que tenemos que responder. ¿Es costeable? Es decir, ¿va a haber dinero? Porque si no, es pura fantasía. Y en segundo lugar, ¿logra su cometido? ¿Es efectivo? Hay un estudio muy interesante que hizo el Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, que pueden buscar en Google, Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, Ingreso Básico Universal, y que retomo en buena medida para presentarles estos cálculos. Y este estudio plantea 4 posibilidades de UBI. Yo solo voy a retomar 2 para no hacérselas muy cansada. El primero es un UBI bajo, ¿no? Que podría fijarse en la línea de bienestar mínima rural de Coneval, que era para 2018 935 pesos, ahorita debe andar por los 970, 980. Pero los datos del estudio son de 2018. La línea de bienestar mínimo rural es una línea que determina el Coneval, debajo de la cual las personas que viven en zonas rurales están en condición de pobreza extrema, no de pobreza, ¿no? Recordemos que Coneval tiene 2 mediciones, pobreza multidimensional y pobreza extrema, ¿no? Puedes estar en pobreza, si estás en pobreza extrema, estás hasta abajo. Puedes no estar en pobreza extrema, pero puedes tener varias carencias y entonces ya calificas como en situación de pobreza multidimensional. Bueno, la línea de bienestar mínima rural es la línea de pobreza extrema rural. Y lo calculan como el precio de una canasta básica alimentaria para zonas rurales, ¿no? Otorgar a los 120 y tantos millones de mexicanos esto equivale, y aquí es un ejercicio de calculadora, a
1,372,877 millones de pesos. ¿Qué es esto? Es el 7% del Producto Interno Bruto, no se escucha que sea mucho, ¿no? Y es básicamente costeable, es algo que el Estado podría hacer si quisiera. Es el equivalente al 92.3% del gasto dedicado a subsidios y transferencias, es decir, el gasto dedicado a política social. Esto tendría un efecto relativamente adverso porque implicaría dejar de ayudar con especial efectividad a las personas que menos lo necesitan, sobre las cuales se concentran los programas sociales en la actualidad, para tratar de establecer un piso mínimo para todos. Las personas pobres, en términos netos, terminarían recibiendo menos de lo que actualmente reciben, que es un poquito más que esto si son beneficiarias de más de un programa social, ¿no? Porque se tendrían que eliminar esos programas sociales para tener un UBI. Otra propuesta es establecer el UBI realmente alto, ¿no? El segundo estimado es en la línea de bienestar urbana, que en el 2018 era de 2,667, ahorita estará cerca de 3,000 pesos, que incluye lo suficiente para proveer en zonas urbanas la canasta básica alimentaria y otros bienes básicos que el INEGI considera como un mínimo para transporte, calzado y algunas otras necesidades. Como podemos observar, este UBI sería imposible de costear en la situación fiscal en la cual nos encontramos, es decir, sin cobrar más impuestos, porque equivale al 93.7% del gasto federal, es decir, a casi todo el dinero que tiene el gobierno federal, solamente excluyendo el dinero que se usa para la obra pública, para construir carreteras y todo. Participaciones a los estados, sueldos. Un UBI como este en la situación actual no es costeable. La discusión acerca de cómo volver a un UBI como este costeable implicaría, como ya les comentaba anteriormente, el entrar en una discusión compleja acerca de quiénes deberían de pagar más impuestos y quiénes no. Y eso es toda otra sesión en las cuales en la cual no puedo abundar. Pero solo me gustaría dejar claro que mi posición es que la justicia fiscal, es decir, quiénes pagan más impuestos y quiénes pagan menos, es un componente fundamental de la justicia social y que las personas que nos preocupáramos por construir una sociedad muy justa o más justa, tendríamos que eventualmente preocuparnos por cómo se distribuyen los recursos que aportamos al fondo común, que en términos coloquiales le llamamos Estado. Ahora, la segunda pregunta interesante acerca del UBI es, ¿lograría su cometido? Después de obtener un UBI bajo en la línea de bienestar mínima, las personas en pobreza extrema salen de esta condición porque su ingreso supera los 935.66 pesos necesarios. Esto me parece sintomático de la dimensión de la pobreza en México, que con que le diéramos a las personas en situación de pobreza extrema 935 pesos mensuales, podríamos sacarlos de esa condición tan apremiante en la que viven. Sin embargo, muchas de estas personas ya están recibiendo alguna clase de beneficios y a veces reciben más de lo que el UBI bajo significa. Sin embargo, también, sin embargo, aún con este ingreso, los primeros 3 deciles, o sea, el 30% de la población más pobre, no supera la línea de bienestar mínima urbana. Podemos ver aquí cómo se distribuyen los ingresos per cápita de la población según los deciles. El 10% más pobre gana en promedio 575 pesos al mes. Más el UBI bajo ganaría 1,510 pesos al mes, más el UBI alto ganaría 3,242 pesos al mes. Si nos damos cuenta, hasta el tercer decil, tercer renglón, incluso con el UBI bajo, las personas en su edad
no saldrían del umbral de pobreza. Con el UBI alto, evidentemente, hasta las personas desde el primer renglón, o sea, el 10% más pobre, saldrían del umbral de pobreza. Otra forma de medir la efectividad, qué tanto logra su cometido, el UBI, es fijarnos en el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente, un solo número, que trata de capturar qué tan desigual es una sociedad. 1 es el valor máximo y es una sociedad donde una persona concentra todo el ingreso. Y 0 es el valor mínimo donde todas las personas tienen exactamente lo mismo. Si pueden ver, con el Gini más México, así sin un UBI, tiene un Gini de 0.49, lo cual lo vuelve una de las sociedades más desiguales del mundo y la sociedad más desigual de Latinoamérica junto con Chile. Con un UBI bajo, baja de 0.49 a 0.40 y con un UBI alto, baja de 0.49 a 0.29. ¿Esto qué significa? Con un UBI bajo nos convertiríamos en un país similar a Irán y con un UBI alto tendríamos un Gini muy similar al de los países nórdicos. Y en este sentido aplica totalmente que los países nórdicos van a la vanguardia porque son de las sociedades más igualitarias del mundo. Aunque por el nivel de ingresos, no sería que todos fuéramos iguales a un nivel de ingresos altos, sino seríamos iguales a un nivel de ingresos medio, medio bajo, mucho más similar a Albania. Pero de todas maneras significaría una reducción sustantiva de la desigualdad. Ahora, y aquí entra la muy interesante pregunta que se me había hecho. ¿Cuáles son las críticas? Y en todo ejercicio de pensamiento social hay que ser intelectualmente muy críticos y saber aceptar hasta dónde llegan las propuestas. Algunos analistas han sugerido que los beneficios del UBI se verían matizados por la inflación. Esto significa que si las personas tienen más dinero, una tendencia al menos macroeconómicamente esperada es que el nivel de precios suba. Y entonces, está bien, te estoy dando 1,000 pesos al mes, pero las tortillas ya subieron de 20 a 30 pesos porque hay más dinero circulando entre la población. Posiblemente las tortillas suban a 40 y entonces el valor relativo del UBI va a disminuir porque te va a alcanzar con menos, con el dinero que te estoy dando. Esto es algo muy difícil de estudiar, aunque los estudios que hay al respecto han demostrado que los incrementos en los salarios mínimos, que es algo equivalente a implementar un UBI, tienen efectos que no pueden ser considerados paramétricos, es decir, automáticos al nivel del UBI. Es decir, no necesariamente la inyección de dinero a la población derivaría en un aumento de los precios de los productos corrientes. Sin embargo, es algo que se tiene que estudiar más. Otros críticos han argumentado que el UBI podría funcionar como un desincentivo al trabajo. Es decir, la gente dejaría de trabajar porque está recibiendo un ingreso que le sirve para vivir. Esta es una crítica que merece ser matizada porque en el contexto en el cual nos encontramos y del cual ustedes han escuchado ya en este evento y es una agenda del INDOSOC que me parece muy importante, las sociedades contemporáneas tenemos que plantearnos cada vez más urgentemente si debemos de seguir produciendo al ritmo al que debemos seguir produciendo, si debemos de seguir creciendo al ritmo al que debemos seguir creciendo, tanto en un umbral ecológico de que nos estamos comiendo este planeta, como en un umbral humano de que está disminuyendo nuestra calidad de vida, la sociedad del trabajo exigente, de la superación personal, el capitalismo que se arraiga en nuestros cuerpos y nos convierte en máquinas de reproducción del capital. Y vaya, perdónenme si de repente me exalto, pero creo que son cosas que tenemos que repensarnos totalmente, ¿no?
Quizá no sea negativo que funcione como un desincentivo al trabajo. Tampoco es muy claro. Puede que las personas más bien tengan una propensión al ahorro y en vez de dejar de trabajar, trabajen lo mismo y ahorren más porque les va a estar entrando además del dinero del trabajo el ahorro. O también puede que se vuelquen más al consumo y eso no necesariamente es positivo por lo mismo que habíamos hablado. También debemos de repensar si queremos estar en una sociedad de consumo en la cual agotemos los recursos naturales, pero la economía siga y siga y siga y siga. Bueno, son críticas que me parecen interesantes. Una tercera crítica que es un poco más refinada, pero que también me parece interesante, es si el Estado tiene que elegir, ¿qué tendría que primar? ¿Qué tendría que escoger como una opción? ¿Financiar un V o financiar un piso mínimo de educación, de salud, de alimentación? Porque puede que poniendo a elegir al Estado, si el Estado elige un UBI, pase algo parecido a lo que habíamos dicho hace unos momentos, ¿no? Está bien, voy a dejar de financiar la UNAM, pero te voy a dar dinero a ti, estudiante. Entonces, igual el dinero que te ahorrabas yendo a la UNAM es el dinero que te gastas del UBI y a fin de cuentas lo único que hago es privatizar ciertos sectores del estado de bienestar para que tú los puedas consumir en tu esfera como consumidor, ¿no? Puede que tengas más dinero por el UBI, pero ya no tienes derecho a IMSS o ISSSTE porque eso ya no lo puedo costear y el dinero que te estoy dando para el UBI ya lo tienes que gastar en salud. Es un debate que me parece sumamente relevante. Si el Estado tiene que ser un habilitador del mercado, un habilitador del mercado de trabajo, un habilitador del mercado de consumo de servicios de salud, de educación, de bienestar, o el Estado más bien, como los críticos del UBI, tiene que ser un desmercantilizador de la vida. Y eso se lograría, por ejemplo, con educación universal para todos. La educación se vuelve una esfera entonces en la cual ya no tienes que realizar transacciones monetarias. Desmonetizas esa esfera de la vida. Salud para todos. Entonces la salud es otra esfera en la cual se desmonetiza. Ya no necesitas porque el Estado te la garantiza. Alimentación para todos, ¿no? Garantizada por el Estado. Entonces la alimentación y la provisión de insumos para la subsistencia es otra esfera de la vida que se desmonetiza. El UBI podría no hacer eso, podría acabar de monetizar nuestra vida, hacer que ya todo sea transacciones monetarias, que todo ya esté mediado por el dinero. Son preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, si queremos o no queremos llegar ahí. Algunas ventajas, si bien en democracia todos somos ciudadanos, somos iguales políticamente, somos muy desiguales económicamente. Al introducir una dimensión económica en la ciudadanía, el UBI buscaría que esa igualdad política de la democracia se transforme en una cierta forma de igualdad económica también, ¿no? O al menos a partir de un piso mínimo. Otras ventajas, el UBI elimina, y aquí viene muy a cuento la pregunta que se me había hecho, ciertas distorsiones políticas como el clientelismo. Porque en la medida en la que es universal, no puedes condicionarle a una persona, no puedes decir, te lo doy si votas por mí, te lo voy a dar, de todas maneras votas o no votes por mí. Esto es una de las grandes promesas del UBI según Van Parijs y el mismo Ricardo Anaya en su campaña presidencial por el 2018 lo promovía como una de las grandes ventajas de un esquema básico universal. El problema de los programas de ayuda social condicionado es que pueden excluirte y entonces se puede crear el incentivo para el clientelismo. Vota por mí y entonces me voy a asegurar de que no te excluya. Pero como el UBI es por defecto no excluyente, la posibilidad del clientelismo es mucho menor.
Ahora, les traigo un pilón y sí me da tiempo de presentárselos. Son unas pocas láminas. Hay un caso de estudio muy interesante sobre el cual podríamos aprender, y es el plan de reforma de subsidios Irán, ¿no? Por algo les ponía la comparación hace rato con Irán. Irán es un país del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, muy lejano a nosotros y con el cual estamos muy poco familiarizados, pero en el 2011 hicieron algo muy interesante. Los iraníes tenían un problema. Son un país petrolero y tenían las gasolinas sumamente subsidiadas. Es decir, la gasolina era baratísima, baratísima, baratísima. Pero tenían el problema que el precio, y que es nuestro problema también en términos de energéticos, que el precio del petróleo es muy fluctuante y a veces, cuando el precio baja mucho, cuando el gobierno iraní vende gasolina, como está subsidiada, le pierde. Esto ya no era sostenible para el gobierno de Irán y decidió eliminar los subsidios que hacían a la gasolina tan barata. Pero esa era una medida muy poco popular. Entonces, los dirigentes iraníes se pusieron creativos acerca de qué le podemos dar al pueblo a cambio de eliminar el subsidio y decidieron implementar un esquema cuasi universal equivalente a $45 mensuales por persona, que es cerca de un octavo de salario mínimo en Irán. Las condiciones para adscribirte a este esquema eran tan laxas que se convirtió en casi universal. Casi todas las personas se inscribieron a este sistema de apoyos. Y entonces, de la noche a la mañana, casi, se implementó un ingreso básico universal en Irán, que es el gran experimento. En Finlandia hay otro desde el 2018, y en Alaska hay otro esquema. En Suiza se votó porque se hiciera uno, pero los votantes decidieron rechazarlo. Bueno, los suizos, una de las democracias más viejas, decidieron que no. ¿Qué pasó con Irán? Estudiar el caso iraní nos da algunos insights, algunas luces, ¿no? En términos positivos, no hay evidencia de que el UBI en Irán haya funcionado como un incentivo negativo sobre los trabajadores. Es decir, en términos generales, los trabajadores siguieron trabajando y siendo igual de productivos después de la implementación del UBI. Es decir, el UBI no se convirtió en un desincentivo hacia el trabajo. La gente no se volvió floja por estar recibiendo un ingreso. Pero de forma muy positiva, los que sí bajaron su tasa de participación laboral fue del rango de edad de 20 a 29 años. Y es positivo que ellos hayan bajado su tasa de inserción laboral porque empezaron a alargar su trayectoria educativa. Entonces, eso es totalmente positivo. Las próximas generaciones de Irán van a ser educaciones mejor educadas porque gracias a estos apoyos universales pudieron extender su trayectoria educativa. A veces sí es bueno que la gente sea floja. Digo, sí es floja para seguir estudiando. También se calcula que ha tenido un efecto similar sobre los emprendimientos. Las personas que han decidido emprender un nuevo negocio en Irán han resultado con más capital para arrancar pequeños emprendimientos a partir de este programa de ayuda social. Bueno, esto es todo lo que les traí preparado para el día de hoy. Espero que les haya resultado interesante, evocador, digno de reflexión, y quedo de ustedes en los minutos que todavía tenemos para preguntas, respuestas, comentarios, dudas o herejías. Agradezco a Alejandro esta
panorámica y sintética visión del ingreso básico universal. Aprovecho para recordar a todos aquellos que nos están viendo en nuestras redes sociales, particularmente la transmisión en vivo en Facebook, de que pueden escribir sus preguntas en la caja de comentarios y en este momento también se la formularemos a nuestro ponente Alejandro Aguilar. Para aquellos que se encuentran aquí con nosotros en Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano y les cedemos, prender su micrófono y les cedemos la palabra. Aprovecho para comentar, para leer el comentario de Francisco Morales López. Otra forma de ver el ingreso básico universal podría ser como un reparto de utilidades de la nación o una entrega de dividendos, considerando que en principio la materia prima para generar cualquier bien es a partir de algo presente de origen en la naturaleza, de la cual todos somos propietarios y por ende independientemente de mi participación en el proceso productivo. También pregunta, ¿no pueden decir los sistemas administrativos nacionales que la forma en la que entregan este bien es mediante la dotación de los servicios públicos donde se utiliza esta ganancia, olvidando de momento, como bien indicas, que en ese caso su origen es parte de una mala distribución? También comenta o pregunta, ¿deberían existir criterios de segmentación sobre la cantidad de SUV, si considerando un mínimo, pero complementarlo de tal forma que no sea solo igualdad, sino equidad? También pregunta, ¿de dónde saldría el dinero necesario para ese UBI? Finalmente considero que para tener algo para repartir deben existir finanzas sanas. Y aprovecho para leer también la pregunta de Madeleine. El UBI es para adultos. ¿Qué pasa con los niños? ¿De dónde sacan lo necesario para ellos? Sí, muchísimas gracias por las preguntas y muchísimas gracias por leerlas, David. Como bien dice Francisco, una forma de fundamentar el UBI es como un retorno de la dotación que la naturaleza nos da a todas las personas por el hecho de ser personas. Cabe destacar que una crítica a esta forma de fundamentar el UBI es que es una visión totalmente antropocéntrica en la cual el ser humano se concibe como explotador de la naturaleza. Me parece que esa podría ser una crítica muy interesante que se le podría hacer a Luby y que sería sumamente pertinente repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza, así como en condiciones de igualdad o en condiciones de explotación, de tal suerte que vayamos a concentrar la riqueza que ésta nos dota, ¿no? Las otras preguntas muy interesantes de Francisco. La otra gran apuesta, hay un historiador de moda ahora que se llama Harari, Noah Harari, y Harari decía algo que me parecía muy interesante. Hay dos grandes apuestas para construir una sociedad más justa hoy en día. Esas apuestas son un ingreso, una renta básica universal o sistemas de servicios básicos universales. Lo que dice Harari, que me parece, lo dice con muy buen tino, es que la renta básica universal es en el fondo la utopía capitalista. Puede ser una reducción, pero tiene su punto Harari, me parece. Mientras que los sistemas básicos universales, es decir, que en vez de dinero, el Estado te garantice educación, salud, alimentación, etcétera, son la utopía básica, la utopía radical socialista. Lo que es muy interesante a propósito de esto que dice Harari es, por un lado, los capitalistas han tenido históricamente una actitud proclive al ingreso básico universal. En 1971, si recuerdo bien, Richard Nixon intentó implementar un esquema de ingreso básico universal y uno de sus principales asesores, que le recomendó que sí lo hiciera, era, suena tambor, Milton Friedman, el principal gurú capitalista
del capitalismo crítico del comunismo y del capitalismo de Keynes, ¿no? Digamos, el gurú del neoliberalismo. Es en el fondo una discusión de cómo se distribuyen los dineros y los recursos y de qué beneficios va a ocasionar cada una de las propuestas, pero más aún en el fondo y muy fundamentalmente involucran qué es lo que se piensa que es una sociedad justa. El ingreso básico universal para algunos paladines del libre mercado es una forma de efectuar hasta sus últimas circunstancias la libertad económica de consumo. Todos vamos a tener suficiente dinero y esto es algo en lo que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Del fetichismo del dios dinero, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? La utopía básica la utopía radical del socialismo, los servicios universales, básicos universales, en cambio, tienden a todo lo contrario. Vamos a sacar el dinero de circulación, vamos a hacerlo irrelevante. Que la sociedad justa que buscamos construir se construya sin la intermediación de dinero. El Estado te la da. No es necesario que llegues y pagues por educación, no es necesario que llegues y pagues por alimentación. Es una discusión filosófica y si queremos hasta teológica la que está en el fondo, donde también entran consideraciones de su efectividad, de su factibilidad y también del contexto histórico de cómo se han desarrollado los estados de bienestar. ¿Deberían de existir criterios de segmentación sobre la cantidad de este UBI? Yo soy de la idea que sí debería. Debería de haber una mezcla sabia entre servicios básicos universales e ingreso básico universal. El Estado no debe renunciar totalmente, en mi opinión, a brindar un mínimo piso de servicios, pero también debe de inyectar dinero en un piso mínimo para aliviar los problemas de pobreza y desigualdad de los cuales les hablaba al principio de la sesión. ¿De dónde saldría el dinero para este UBI? Bueno, en algunos casos sale de la explotación de los recursos naturales, como en el caso de Alaska o en el caso de Irán, ¿no? Que se financian por los excedentes de la producción de petróleo. En una sociedad más justa deberían de venir de un pacto fiscal diferente. En México es de los países donde menos se pagan impuestos y donde más regresivo es el sistema fiscal. En sociedades europeas a las cuales quizás aspiraríamos a hacer en términos de justicia social, el nivel de la tasa impositiva es sustantivamente más alto. ¿El UBI es para adultos? No, el UBI es para todos. En algunos, en el caso de Irán sí solo es para adultos, pero en una visión radical, los niños y niñas serían beneficiarios del UBI a través de sus papás hasta que tuvieran 18 años o la edad en la que adquirieran el estatus formal de ciudadanía legal. Muchísimas gracias, Alejandro. Edgar Torres desde el Facebook nos pregunta, ¿qué agentes de cambio podrían promover el UBI en México? Lucila Servige pregunta, ¿es realista combinar UBI con seguridad social universal y educación gratuita para todas y todos? Concepción Hernández, es un poco difícil poder tener el apoyo de una manera equitativa, ya que esto implica romper paradigmas. Existe mucho egoísmo y siempre se busca el bien personal y no el bien común. ¿Cómo romper con estos paradigmas? Miguel Gutiérrez, ¿qué pasaría si el dinero deja de actuar como un incentivo para motivar la competencia? José Antonio Magdalena Martínez, es triste ver cómo hoy en día los bienes universales están siendo limitados y casi prohibidos para nuestros pueblos originarios, que son quienes los cuidan y lo trabajan. La doctora Verónica Silva, tengo varias dudas y discrepancias con el UBI. Una de ellas es que no reconoce la dignidad del trabajo, que es excelentemente referido por Juan Pablo II en Labor en Exerce. El trabajo
redignifica a la persona, la transforma a sí misma y a su vez transforma a la naturaleza, el trabajo como medio, no como fin. En, en segundo lugar, la base del UBI sigue siendo monetaria, dinero, riqueza. ¿Quién la produciría? Me parece poco realista tratar de cambiar un modelo capitalista sin cambiar el modo de producción. Y recuerdo la pregunta de Edgar Torres desde el Facebook sobre los agentes de cambio que podrían promover el UBI en México. Sí, sí, me parece que estos espacios que el Indosoc tiene a muy bien hospedar cumplen con una función. Y esta función es, no vamos aquí a salir a hacer la revolución, ni a derrocar a quien tengamos que revocar y derrocar, perdón, y refundar la sociedad. Me parece que nunca ha sido esa la apuesta realista. En mi opinión, estos espacios sirven como intercambio de ideas en los cuales yo tengo a bien el gusto de ser hoy el facilitador. Y mi misión es poner una propuesta radical con la cual yo también tengo mis diferencias, de que no me considero un ciego seguidor de Luby ni de Van Parijs, pero abrir la discusión sobre cuestiones, sobre políticas y futuros posibles. Esta que yo les pongo hoy sobre la mesa de Luby me parece que tiene sus pros y sus contras, pero que es sumamente productivo que la estemos discutiendo y la estemos reflexionando en conjunto, porque a la larga podremos, mediante la progresiva formación de la conciencia de todos los que nos encontramos aquí, construir en esas pequeñas acciones y no en las grandes gestas como la revolución, una sociedad más justa. Eso es una reflexión general, pero tiene que ver con la pregunta que venía de Edgar. La pregunta de Lucila es crucial. ¿Es realista combinar UBI con seguridad social universal y educación gratuita para todos y todos? En México, muy difícilmente. En Finlandia se está haciendo. El experimento finlandés, que tiene 2 años, es un experimento en ciertas localidades. Finlandia tiene una situación muy particular, como varios de los países nórdicos, tiene de los estados de bienestar más avanzados. Eso significa que el Estado te garantiza una serie de servicios de forma básica y universal. Con sus problemas, por ejemplo, los sistemas de bienestar suecos tienen problemas de estratificación social al interior mismo. Los servicios que otorga el Estado son diferenciales según los segmentos de la población, y esto fue algo que se tuvo que desarrollar de esa forma para subir a las personas más ricas al barco del estado de bienestar, ofrecerles servicios diferenciados dentro del mismo estado de bienestar. Pero en algunas localidades finlandesas se está implementando, por encima del piso mínimo de servicios básicos universales, un ingreso básico universal. Esto solo es posible en un estado, uno, que como Finlandia tiene excedentes de la explotación de recursos naturales importantes, y 2, un sistema de recaudación de impuestos bastante más justos, donde las personas que más tienen pagan sustantivamente más. Acerca de la pregunta de Concepción Hernández, yo creo que si una victoria ha tenido la ideología del libre mercado, es que nos ha vendido la idea de que somos egoístas por naturaleza. El homo economicus es este hombre calculador, egoísta, que siempre ve por su beneficio propio. A mí me parece que eso es una idea sumamente moderna, que en el pasado e incluso en el presente han habido experiencias muy ilustrativas de cooperación, de búsqueda colectiva del bien común, y que es a ese espíritu al que tenemos que regresar. A veces vivimos muy inmersos en nuestra realidad, en las ciudades,
en las zonas donde vivimos, con la gente con la que tratamos, que creemos que esa es nuestra naturaleza, pero cuando nos ponemos a ver, a buscar, realmente encontramos que han habido experiencias de organización colectiva muy exitosas en muchas partes. Yo particularmente, por ejemplo, estoy muy orgulloso del programa de economía solidaria en el INDOSO que dirige Adriana Gómez Chico, una colega, y las experiencias que ella estudia de cooperativas y economías sociales nos revelan que no somos egoístas por naturaleza, que si se crean las estructuras institucionales, es decir, las reglas correctas, y hay la suficiente voluntad, podemos tender a cooperar más que a competir, ¿no? Podemos buscar más el bien común que ser egoístas. La pregunta de Miguel también me parece crucial. ¿Qué pasaría si el dinero deja de actuar como un incentivo para motivar la competencia? Ese es un gran peligro del UBI, el que funcione como un desincentivo para el trabajo y para la productividad. En primer lugar, el trabajo desde un punto de vista filosófico dignifica a la persona y eso es algo que no me gustaría negar bajo ninguna circunstancia. Pero también me gustaría matizar y establecer claramente que la dignidad de la persona no es reducible únicamente al trabajo. Es irrenunciable e inalienable. El trabajo puede ser algo que nos puede llevar a la realización como personas y a grados más altos de satisfacción, pero esquemas básicos siempre van a velar por el piso mínimo de dignidad al que podríamos tener derecho. Ahora, hay que hacer esto de tal forma que no funcionen como desincentivos a la superación, al trabajo, incluso a la competencia que es sana en ciertos sectores de la economía. Lo que han probado estudios como los de Irán y los de Alaska es que el UBI puesto a un nivel básico razonable no funciona como desincentivo. En México también tenemos experiencia en eso. Del 2018 al 2019, si mi memoria no me falla, se incrementó sustantivamente el salario mínimo y se esperaba que eso se reflejara, por un lado, en inflación y por el otro lado, en que disminuyeran el número de horas trabajadas por las personas. Y la información con la que contamos revela que no es necesariamente un mecanismo que funcione tan automáticamente. La gente puede darse cuenta que con más recursos puede cumplir con mayor soltura sus necesidades básicas y no necesariamente va a desincentivar la competencia, va a desincentivar el trabajo. Si se establece un UBI demasiado alto, me parecería muy lógico esperar que se desincentivara el trabajo. Ahora, hay toda una discusión que me parece sumamente interesante acerca de qué tan deseable es que sigamos trabajando al ritmo al que seguimos trabajando como sociedades. Ese es todo otro tema. Lo que es cierto es que nos acercamos a un mundo post-trabajo, ¿no? La productividad media de las empresas sigue creciendo en gran medida debido a la aplicación de tecnologías de información y comunicación y a lo que se le llama en términos generales la automatización de las empresas, lo cual hace que el tiempo socialmente necesario requerido por los trabajadores para producir un insumo sea menor. Esto se resuelve de dos maneras. O dejamos de trabajar todos menos horas, o dejamos o nos contentamos con menos puestos de trabajo. Cualquiera de las dos salidas van a necesitar que repensemos las formas de asistencia social, porque grandes masas de la población que están siendo desplazadas por nuevos sistemas productivos, vamos a decirlo en términos reducidos por robots, no solo están perdiendo su poder económico dentro de la sociedad, sino están siendo reducidos a la insignificancia. Se están volviendo insignificantes para las sociedades post-trabajo. La persona que antes ensamblaba autopartes en un centro
centro industrial en Shanghái puede verse amenazada por estos procesos de automatización y puede verse condenada no a la explotación como antes en las sociedades industriales, sino a la insignificancia del ya no me importas, voy a poner un robot que va a hacer tu trabajo de forma mejor. En este escenario post-trabajo, el ingreso básico universal parece una solución al menos tentadora de tomarse en cuenta. Acerca de la dignidad del trabajo, dice con mucho tino Verónica Silva, parece poco realista tratar de cambiar un modelo capitalista sin cambiar el modo de producción. Es poco realista porque estamos lejos de ello. Pero tenemos que empezar, creo yo, imaginando las alternativas posibles y después ya nos la arreglaremos para ver cómo las hacemos factibles, ¿no? Pero para volver factible lo posible, primero hay que imaginarlo. Lamento que mi respuesta en ese sentido sea tan decepcionante. Muchísimas gracias, Alejandro. Recuerdo la pregunta que nos hicieron desde el Facebook sobre los agentes de cambio que podrían promover el UBI en México, y cedo la palabra a Patricio Barragán, a quien le insto a que haga el comentario de forma o la pregunta de forma puntual, pues estamos sobre tiempo. Gracias, espero que me escuchen bien. Agradezco la oportunidad de hacer el comentario solamente para hacer una precisión de la cita que hacía Verónica Silva de la cita de Juan Pablo II de la Warren Exchange, porque me parece que hay una ligera confusión entre lo que se dijo al principio de la presentación, la cual agradezco mucho porque nos da el contexto en cómo nos introducimos precisamente en estos debates tan álgidos, tan complejos, y creo que en ese contexto cabe la puntuación que los principios de los cuales nosotros como cristianos, como creyentes, vemos la realidad, no son necesariamente normas técnicas en donde nosotros podamos subsumir o deducir simplemente lo que se debe de hacer. En ese sentido, me parece que los principios de reflexión son precisamente una guía no como aspectos constitutivos de una sociedad política, sino como criterios de justicia del orden social, ¿sí? Y creo que esa es una puntuación especial porque no estamos hablando de que la guía o que los aspectos que están englobados en las encíclicas, en los documentos pontificios, por ejemplo, o en la doctrina social de la Iglesia, o en el pensamiento social cristiano, tengan que ver con soluciones técnicas, ¿verdad? Es más, creo que hasta Pío XI en una encíclica lo enunciaba. Y mi puntuación va en el sentido de que, por ejemplo, el destino universal de los bienes es un criterio básico de justicia para la distribución de los bienes materiales, y en consecuencia es el fundamento, así lo dice los documentos pontificios y específicamente la carta encíclica Laborem Exercens con Juan Pablo II, y lo enuncia como un principio de todo el orden ético-social. Es decir, estas reflexiones no nos dan las soluciones inmediatas, pero sí nos dan una justificación de cómo tenemos que ordenar el orden social. Nos dan un criterio de justicia. Es decir, lo que Alejandro Aguilar muy puntualmente nos acaba de enunciar en el caso del UBI, de la renta básica, no nos va a solucionar todo, creo, ¿verdad? Pero sí nos da en el contexto, por ejemplo, si lo vemos desde el principio de distribución de los bienes materiales o como se dice específicamente, destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres, pues entonces se vuelve una meta técnica material para hacer ejecutable el principio de destino universal de los bienes.
No sé si me doy a entender. En caso muy sencillo, las conductas individuales y los principios como la dignidad, como solidaridad, como subsidiariedad, como el destino universal de los bienes, no son normas técnicas ni son normas jurídicas que se tengan que hacer explícitamente. Solamente nos dan una guía, son una brújula, ¿verdad? Entonces, cuando se enuncian que de dónde va a salir el dinero, que de dónde, o sea, me parece que esta plática y esta charla solamente nos amplió el panorama para realmente hacer una introducción, para que nosotros como creyentes y como ciudadanos tengamos una introducción activa a lo que sí se tiene, a las verdaderas discusiones. ¿Sí? Muchísimas gracias, Patricio. Lamentablemente estamos ya sobre tiempo. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, particularmente del maestro Alejandro Aguilar, que hoy nos dio esta visión panorámica y sintética de un tema tan importante como lo es el ingreso, y tan incluso con cierto grado de polémica como todos los temas de importancia, como lo es el ingreso básico universal. En verdad, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana para nuestra última sesión de esta segunda semana académica, Perspectivas Contemporáneas de Investigación en Pensamiento Social Cristiano. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.